muchachos, continuamos con el desarrollo de la teoría de promedios. Sabemos ya los tipos de promedios que vamos a utilizar. Vamos a ver algunas características particulares de cada uno de ellos, sus propiedades. Principalmente del promedio aritmético, porque es el promedio que más se utiliza, que frecuentemente nosotros tenemos que reconocer algunas de sus características. Empezamos. En el promedio aritmético de un conjunto de números, voy a plantear cómo podría ser, digamos, de algunos de ellos. Diré promedio aritmético, por decirte, del número A, del número B, del número C. Este promedio aritmético lo vamos a identificar, digamos, con la letra P mayúscula. Ese es el promedio aritmético de un conjunto de números cualquiera. Lo he particularizado con 3. Ahora, fíjate lo que ocurre. Una primera característica de este promedio es el siguiente. Si tú a cada uno de los términos que aparecen de un conjunto de números le sumas una misma cantidad, por ejemplo, quiero ahora trabajar con el número A, pero aumentado en el número n, el número B aumentado en el número n, el número C aumentado en el número n. Cada uno de los números anteriores aumenta en una misma cantidad. Entonces, inmediatamente te digo que el promedio de este conjunto de números será igual al valor del promedio anterior, que era el promedio P, pero también aumentado en la misma cantidad. Es decir, si cada uno de los números aumenta en una misma cantidad, el promedio inicial también aumenta en esa misma cantidad. O también puede ocurrir lo siguiente, si cada uno de los términos disminuye una misma cantidad llamada n, el promedio también disminuye en ese mismo valor. Entonces, cuando de un conjunto de números tú deseas conocer cuál es su promedio, pero sumándole una cantidad a un conjunto anterior, simplemente el promedio de ese conjunto inicial aumenta en el valor que aumenta cada uno de los números. O tal vez, si disminuye, el promedio también disminuye. Por ejemplo, si yo deseo reconocer cuánto vale el promedio aritmético, ¿de qué números? Por ejemplo, de 7, de 10, de 13 y 16. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Aplicar la fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? De que tengo que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de ellas. Pero afortunadamente, y esto como ejemplo, sabes que forman progresión aritmética. 7 más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16. Y cuando se trata de una progresión aritmética, cuando aumentan o disminuyen en una cantidad constante, el promedio es únicamente la suma del primero con el último entre 2. 7 más 16, 23. La mitad de 23 saldría 11,5. Ya tengo el promedio de este primer conjunto de números. Ahora te propongo, ¿qué tal si a este promedio inicial, lo llamamos 1, ahora voy a calcular el promedio aritmético de otro conjunto? Fíjate que a cada número, le sumamos una cantidad. ¿Cuánto le sumamos? Le sumamos 7. 7 más 7 me daría 14. 7 más 10 me daría 17. 7 más 3 me daría 20 y 7 más 16 me daría 23. Ya está. Ahora quiero calcular el promedio de este otro conjunto de números. Pero te das cuenta que también forman progresión aritmética. De 14 a 17 aumentó en 3, de 17 a 20 aumenta en 3, de 20 a 23 aumenta en 3. Como es progresión aritmética, su cálculo es inmediato. ¿Qué se hace? Se suma el primero con el último y se saca mitad. 14 más 23 saldría ¿cuánto? 37. Y la mitad de 37 es 18,5. ¿Qué ha pasado, muchachos? Que si a cada uno de los números del conjunto inicial, escúchame, le sumas una misma cantidad, le sumas 7, le sumé 7, le sumé 7, le sumé 7, etcétera, el promedio también aumenta en esa misma cantidad, también aumenta en 7. Si tú sumas una misma cantidad, el promedio aumenta en esa misma cantidad. Si le disminuyes una misma cantidad, el promedio también disminuye en ese mismo valor. Pero ojo,
Esta propiedad no es únicamente para la suma. Ocurre algo muy parecido cuando multiplicas. Si tú tienes el promedio aritmético, a ver, ¿de cuánto? Del número A, pero ya no aumentado por n, sino el número A multiplicado por K. También el número B multiplicado por K. También el número C multiplicado por K. Es decir, que los números que teníamos inicialmente, cada uno se multiplica por K, entonces el promedio de este nuevo conjunto será igual al promedio inicial, el promedio P, pero multiplicado por el factor que está multiplicando a todos los demás. Eso ocurre cuando a cada número se le multiplica por una misma cantidad. Por ejemplo, a ver, observa por acá. Queremos calcular, a ver, promedio aritmético de ¿cuánto? De 10, de 12, de 14 y así sucesivamente hasta 24. Ya está. Se trata de un conjunto más numeroso, cierto, pero ¿sabes qué? Es fácil de calcular. ¿Por qué es fácil de calcular? Porque también se trata de una progresión aritmética. Aumentan de 2 en 2. Por lo tanto, si aumentan de 2 en 2, el promedio aritmético solamente será la suma del primero más el último entre 2. 10 más 24 saldría 34. Entre 2, este promedio aritmético resulta ser 17. Ya está. Este es el promedio aritmético inicial. Ahora te propongo, calculemos el promedio aritmético de un segundo conjunto de números. Pero ¿qué resulta? Que a esos iniciales los vas a multiplicar por una misma cantidad. ¿Qué tal si lo multiplico por 3? 3 por 10 saldría 30. 3 por 12 saldría 36. 3 por 14 saldría 42. Y así sucesivamente hasta este último. 3 por 24, 72. Pues bien, cuando tú multiplicas a cada uno de los términos de una progresión aritmética por una misma cantidad, el resultado también es otra progresión aritmética. De 30 a 36 aumenta en 6, de 36 a 42 aumenta en 6 y así sucesivamente va aumentando de 6 en 6. Y eso nos facilita el cálculo. Si esta es una progresión aritmética, entonces solamente tomaré el primero con el último, 30 con 72, lo sumamos y lo dividimos entre 2. 30 más 72, 102. La mitad de 102, 51. Y veamos si verifican lo que hemos planteado. ¿Qué debe de suceder? Que si a cada uno de los números iniciales que aquí aparecen en esta expresión los multiplicas por una misma cantidad, ¿por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por 3. Entonces el promedio aritmético respectivo también se multiplica por 3. 3 por 10, 30, 3 por 12, 36, 3 por 14, 42, 3 por 24, 72. Y observa que 17 por 3 me da el valor de 51. Cumple la condición señalada. Entonces, cuando aumenta o disminuye cada número, el valor del promedio aumenta o disminuye en esa cantidad. Cuando se multiplica y también cuando se divide por una misma cantidad a cada número, su promedio también queda aumentado o dividido por esa misma cantidad. Propiedad del promedio aritmético. Veamos una segunda característica. En este caso, el promedio aritmético lo podemos calcular para un conjunto de grupos con diferentes características, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, imagínate, por decirte, que acá tenemos un aula que esté formado por 16 alumnos. Otra aula que esté formado por 24 alumnos. Y de cada aula se sabe la nota promedio. La nota promedio de esta primera aula, digamos que sea de 18. La nota promedio de esta segunda aula sea una nota de 16. Repito, promedio de la primera aula, 18, promedio de la segunda aula, igual a 16. Entonces, si yo tengo varios grupos, varias aulas, con diferentes cantidades y diferentes promedios, se puede reconocer cuál será el promedio que tendrán todos ellos. Ese promedio de grupos
repito, el promedio de diferentes grupos con diferentes características. Pero ojo, todos son alumnos, todos los promedios son notas correspondientes a estos alumnos. Ese promedio que se desea calcular de todos ellos es llamado con un nombre muy característico. Es el llamado promedio de grupos o también definido como el promedio ponderado. El promedio ponderado es el promedio que utilizamos para calcular el promedio aritmético de varios grupos. ¿Y cómo se hace? Se multiplica el promedio que posee cada grupo por la cantidad de elementos que posee. Así sucesivamente, promedio por la cantidad de elementos. Si tienes varios grupos, vas multiplicando cada uno y luego se divide entre la cantidad total que aparece, la suma de cantidades. Entonces, los promedios los estamos representando como los valores del promedio 1, promedio 2, promedio 3. Las cantidades que aparecen en cada grupo las identificamos como cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3, etc. Ese es el promedio ponderado. Entonces, para nuestro ejemplo, el promedio ponderado será igual al valor que resulta de multiplicar 16 por 18, al valor que resulta de multiplicar 16 por 24 entre la suma de cantidades, 16 más 24. Lo efectuamos. A ver, mira, 16 por 18, el primero, más el siguiente 24 por 16 sobre la suma de las cantidades indicadas, que será 16 con 24. 16 más 24. Pero para facilidad de este caso, observan de que 16, 24 tiene octava y como 16, 24 son los mismos términos que aparecen aquí debajo, puedes simplificar y sacar término 8, eliminar el factor 8. Eliminado factor 8 me quedaría 2, eliminado factor 8 me queda 3 y como son los mismos números que están aquí abajo, también me quedan 2 y 3. Lo cual es más sencillo en calcular. 2 por 18, 36. 3 por 16, 48. 48 más 36 me daría ¿cuánto? 84. Y 84 lo dividimos entre 5. 84 entre 5 saldría 16,8. Y este es el promedio ponderado de ese conjunto de números. ¿Cumple la condición de promedio? Por supuesto que sí. Todo promedio ponderado, está entre el mayor y el menor del conjunto de números señalado. Este es el cálculo del promedio ponderado, que es un caso particular del promedio aritmético. Continuamos. Propiedad número 3. Estos casos son exclusivamente del promedio aritmético. Pero ahora veamos cuando comparamos los promedios para dos cantidades. Para dos cantidades, observa, se tiene lo siguiente. Si queremos calcular el promedio aritmético del número A y del número B será igual al valor de la suma de A más B entre 2. El promedio geométrico de dos cantidades A y B viene a ser igual a la raíz cuadrada del producto de ellos. Y el promedio armónico de las mismas cantidades A y B se puede expresar como 2 entre la suma y las inversas de dichas cantidades, 1 sobre A más 1 sobre B. Pero esta última tiene una forma particular de expresarse. Esta última se expresa como el doble producto de A por B sobre la suma de las cantidades indicadas A más B. Bien, esos son los promedios para dos cantidades A y B señalados como allí aparecen. Ahora, mira lo siguiente. Cuando se tratan de dos cantidades, perfectamente se cumple lo siguiente, que multiplicar el promedio aritmético por el promedio armónico resulta ser igual al promedio geométrico al cuadrado y esto es igual al producto de los números señalados. Ojo, esta propiedad es únicamente válida cuando se trate de dos cantidades. Y efectivamente, mira, si nosotros reemplazamos, ¿qué cosa es el promedio aritmético? Acá está. Para dos cantidades viene a ser la suma de los números entre 2. El promedio armónico, ¿qué cosa viene a ser?
el promedio armónico es el doble producto de los números, 2 veces A por B, sobre la suma de los mismos, A más B. Y si multiplicamos lo primero y lo segundo, se nota rápidamente que el valor de A más B cancela el valor de A más B. El valor de 2 elimina el valor de 2 y te queda A por B, que no es otra cosa que el promedio geométrico elevado al cuadrado. Propiedad. Segundo, también para dos cantidades A y B se cumple lo siguiente, que la diferencia de los números A y B elevado al cuadrado se expresa como 4 veces el valor del promedio aritmético elevado al cuadrado menos el promedio geométrico también de los mismos números elevado al cuadrado. Esta expresión que aquí está señalada es una forma abreviada de presentar a los términos que aparecen en esta propiedad, porque existe una expresión que es de repente muy conocida en algunos problemas y dice lo siguiente: el promedio aritmético menos el promedio geométrico es igual al valor de la diferencia de los números elevado al cuadrado sobre 4 veces el promedio aritmético más el promedio geométrico. Si notas con atención, si esto que está acá dividiendo pasa a multiplicar, saldrá 4 veces la diferencia de los cuadrados. Pero esta expresión es conocida como el error, al tomar el promedio aritmético como si fuera promedio geométrico. Y esta expresión es utilizada en muchos problemas. Entonces recuérdalo, cuando te dicen el error, te están indicando que debes tomar la diferencia entre el promedio aritmético y el promedio geométrico. Finalmente, una última propiedad. En esta última propiedad solamente comparo cómo son los promedios para una cierta cantidad de números. En todo conjunto de números, el promedio aritmético siempre es mayor o a lo sumo igual que el promedio geométrico y este a su vez mayor o igual que el promedio armónico. Esta relación se cumple para n números cualesquiera. Siempre el promedio aritmético es el mayor y el menor viene a ser el promedio armónico.